Buenas tardes, soy. ¿Qué tal, hija? Vamos a comenzar, ¿ya está? De ahí vamos viendo que uno por uno va entrando, ¿ya está? Ok, muy bien. Vamos a comenzar con la parte de lo que es, este, ratito, ratito, y ahora sí, sigamos. Vamos a continuar ahora con el primer tema de historia universal referente al concepto y características de las monarquías absolutistas. Vamos primero con los antecedentes, con el surgimiento del Estado moderno. El Estado moderno, vamos a ver ahí, que tiene sus orígenes en Italia, tanto en el siglo XIX y siglo XX, cuando los reyes aprovecharon, cuando los reyes aprovecharon, ¿tá? Ya, aprovechaban la crisis del feudalismo para retomar su poder, y su proceso de surgimiento se aceleró en el Renacimiento. Bien. Con profundas transformaciones en los mecanismos de gobierno y en el ejercicio del poder. Este proceso estuvo respaldado por una nueva clase social, la burguesía. El Estado moderno, poesía, poesía, libertad, estaba organizado y el poder estaba centralizado. Su formación tuvo variadas consecuencias a nivel político, como la formación de la monarquía absolutista y las monarquías parlamentarias. En el caso del absolutismo, es la denominación de un régimen político, un periodo histórico, una ideología y una forma de gobierno propia del antiguo régimen, caracterizada por la pretensión de que el poder político del gobernante no está sujeto a ninguna limitación institucional salvo a la ley divina. ¿Bien? Absolutista. Entonces, la denominación de régimen político es un periodo histórico, una ideología y una forma de gobierno propia del antiguo régimen. ¿De acuerdo? La característica fue la pretensión de que el poder político del gobernante no está sujeto a ningún límite. Ahora, vamos a ver la definición. La monarquía absoluta es un tipo de gobierno o de organización política en la cual una persona concentra todo el poder de manera absoluta, negando espacio para otras instituciones independientes o para división de poderes. Y ahí no hay poder legislativo, ejecutivo, no, no hay. Sí, todo ahí no existe, ¿ya? La monarquía absoluta fue una forma de gobierno que usaron los monarcas para asegurar que el poder no se dividirá entre varios estados, esferas o poderes, y de ese modo asegurar que la persona a cargo será la única responsable de tomar las decisiones. Si bien siempre ha existido diversas formas de este tipo de gobierno, incluso hasta en la actualidad sus orígenes se encuentran en este siglo XX. Pero en el periodo de mayor desarrollo de esta forma de gobierno en Europa Occidental fue desde la segunda mitad del siglo XVII y todo en el siglo XVIII, especialmente en Francia con Luis XVI y sus sucesores. Es decir, hubo ya un cambio constante. Es decir, en la actualidad existe, sí existe, lamentablemente lo hay. Ese es lo cierto, que lo hay. ¿Ya? Un caso claro es, por ejemplo, si bien es cierto, en ese tiempo no habían bombas, no habían lo que hoy el lanzamiento de cohetes, sí lo hay en muchos estados. Acá nomás en cerca nosotros mismos tenemos casos de Venezuela, ¿no? Que se quiere asumir todo el poder, concentrar todo su poder y no dejar que ninguna institución, sea nacional o internacional, se meta. Características. El rey concentraba todo el poder en los tres poderes. Su poder se justificaba por ser de derecho divino. El monarca nombraba a los magistrados, administraba la justicia y dirigía la política exterior. Su gobierno estaba respaldado por instituciones que lo asesoraban y ejecutaban sus órdenes. Estos formaban parte de la estructura administrativa del gobierno. O sea, él es el que mandaba, el que dirigía todos los poderes, toditos, que no había nadie más, digamos. Teóricos del absolutismo. Jean Bodin.
1530 al año 1596, sostenía en su obra Los 6 libros de la República que un rey debía gobernar sin necesidad de ningún consentimiento ajeno. Miren esa teoría que tenía. Tomás Gómez, 1588 a 1679, propuso en su obra Leviatán que las naciones prosperan bajo una monarquía, no porque tienen un príncipe, sino porque le obedecen. Jacques Bossuet, 1627 al año 1704, consideraba que la monarquía era la forma de gobierno más natural, sobre todo si es hereditaria. Decía que esta era sagrada y absoluta, pero el rey, ¿de acuerdo? Representaba a la majestad divina en los reyes, existían viniendo de la imagen de Dios. Así lo mencionó en su obra política sacada de las Sagradas Escrituras. Es decir, ahí tenemos tres conceptos dados referente a las opiniones que tenían ellos en sí, referente a lo que es el absolutismo. Ahora, nuevas políticas económicas, el mercantilismo. El mercantilismo era un sistema económico que se basaba en el desarrollo del comercio y la exportación. Sus doctrinas fueron desarrolladas ya en todo lo que es Europa en el siglo XVII y XVIII. Para el establecimiento del mercantilismo se requería de un Estado fuerte que pudiera tomar las medidas necesarias para regular la economía. Se consideraba que la prosperidad de cada nación estaba vinculada por el capital acumulado por esta, que a su vez estaba representado por la acumulación de metales preciosos, oro y plata, en el poder del Estado. Esto se traducía en un gobierno que debía implantar políticas proteccionistas, protegiendo la producción interna con aranceles a la importación y favoreciendo la exportación. Esta doctrina tuvo Jean-Baptiste Colbert como su mayor exponente, quien además fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Luis XVI de Francia, máximo exponente del absolutismo europeo. Sí. Todo se basaba en qué? En que tenían mayor metales preciosos, de que tenía mayor ¿cómo se llama? Estaba más basado en la parte de administrar metales preciosos, ¿no? Todo ello si tenía más metales preciosos, tenía más poder. Obviamente yo tenía que aprovechar ello, yo vendía, eran mucho más los aranceles, pero a favor de ellos mismos, ¿no? Elementos que conforman el Estado moderno, lo que era la burocracia estatal, la hacienda pública y el ejército profesional. Bien, eso con referente a lo que es la monarquía. Acá un poco que tenemos que también tomar en cuenta en sí, bueno, yo lo tomo así desde el punto de vista viendo todo ello, ¿no? Ok, todo ello, todo está abordado más referente a lo que es el tema, a ver, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo les puedo decir? Al tema de que la monarquía, si bien es cierto, se establecía, pero también abusaba, ¿no? Y se agarraba mucho en el sentido de que tomaba muchas de las decisiones que ellos tenían, ¿no? Bien, acá tenemos ya actividades que hacer, ya. Vamos a ver, ¿no? Vamos a comenzar a trabajar. Dice, el Estado moderno tiene sus orígenes en el actual país de donde, a ver, veamos. Hemos leído bien claro en esa parte, hemos leído bien claro que nos habla que el Estado moderno, el Estado actual, moderno, de hoy día, actualmente, en este siglo XX, en el año 2024, es el que vamos en ese sentido, ¿de acuerdo? ¿En qué Estado moderno tiene sus orígenes, no? Tiene sus orígenes en el actual país. ¿Cuál sería? En Inglaterra, ¿no? Ahí está. Un ratito. Ok. Forma de gobierno propia del antiguo régimen.
Estamos hablando del absolutismo. Recordemos que estamos hablando de ese tema. No puede ser democracia, no puede ser aristocracia, no puede ser talosocracia ni timocracia. Es absolutismo. Es el tema que estamos viendo ahorita. Sistema económico que se basa en la acumulación de metales preciosos. Hemos dicho cuál, el mercantilismo. Si acumulo más metales preciosos, soy un país mucho más fuerte, un estado mucho más solvente. Máximo exponente del absolutismo europeo, ¿no? Estamos hablando de quién, y acá justo nos hablaba de Luis XVII. Ahí está, ahí lo tenemos ahí. Y acá está. Bien. La hacienda pública actualmente se equipara con el Ministerio de Cultura, de Educación, de Economía. ¿Con cuál se podría comparar a ver, vale, muy bien, la de Economía, muy bien soy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, exacto, la de Economía, ¿no? La que se encarga de manejar todo ello, ¿no? Teórico del absolutismo que consideraba que la monarquía como la forma de gobierno más natural y sobre todo si es hereditaria. Jean Bodin, Jacob Estuardo, Thomas Gobix, Jacques Boussois o Jean-Baptiste Colbert. Es decir, vamos a ver las teorías que tenemos acá. Acá están las tres teorías. La primera habla en su libro de la República que un rey debería gobernar sin necesidad de ningún consentimiento ajeno. Thomas Goebbels, en cambio, menciona de que propuso a través sobre Leviatán que las naciones prosperan bajo una monarquía y no porque tienen un principio, sino porque lo obedecen. Y Jacques Bossuan considera que la monarquía era la forma de gobierno más natural eres Jacques Bossuet. Hasta. Él es el encargado de hablar sobre la parte hereditaria, ¿no? De gobierno. Mayor exponente del mercantilismo. Bueno, ahí a quién tenemos ahí, es mayor exponente del mercantilismo, a quién podemos tener ahí, Jean Rousseau eliminado. Thomas Goebbels no, porque está entre Jacobo Stewart y Jean-Baptiste Colbert. Exacto, muy bien, hija, muy bien. Ah, a ver un ratito. Aquí ingresa una compañera. Ah, ya, Carla está ingresando. Carla, buenas tardes, Carla, ¿qué tal? Estoy en el espacio. Muy bien. Espérate. Acá está. Ah, ¿pasó? Listo, sigamos. La base que fundamentaba el poder absoluto del rey era la bendición del Papa, el concepto de derecho divino en los reyes, la existencia de clases sociales, la igualdad del poder entre el Papa y los reyes, la elección solamente de los nobles. La D y la E eliminado como la A también eliminado. La existencia de clases sociales no, más era por el concepto del derecho divino de los reyes, ese concepto que ellos tenían. Grupo social que desde el siglo XVII hace prevalecer sus intereses en Europa. Los campesinos, la D, los burgueses, claro. Aunque actualmente todavía hay todavía ese tipo de régimen, ¿no? Los condes, duques y marqueses son integrantes del estado llano, alto clero, bajo clero, la nobleza de sangre o la nobleza de toga. Estamos hablando ahí, ¿ven? Ya tengo una respuesta. ¿No? Muy bien, la nobleza de sangre, perfecto, muy bien, perfecto.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ya que has ingresado Carla, justo estamos hablando del tema, Carla, referente a lo que es la monarquía, ¿no? Concepto de las monarquías absolutistas, en la cual estamos viendo cómo un gobernador, un presidente, no como se dice, se autoproclama solo, él es el que elige todos los estados, él asigna a quienes tienen que estar en cada estado, todo, ¿no? Y obviamente tiene una justificación dada que es por ser un derecho divino, él tiene que estar ahí, ¿no? Como presidente, ¿no? O como rey, ¿no? El monarca nombraba a los magistrados como él quería, administraba justicia, dirigía la política exterior, ¿no? Hecho todo ello de la monarquía, estaba agarrada también a tres teorías dadas, ¿no? La teoría de Jean Bodin, que sostenía que un rey debía gobernar sin necesidad de ningún consentimiento ajeno, que era rey y punto. Thomas Hobbes, en cambio, propuso que en su obra Le Batía mencionaba que bajo una monarquía, no porque tiene un príncipe, sino porque lo obedece. Y en el otro, Jacques Bossuet era hereditario, ¿sí? El poder era natural y hereditario, lo había heredado de un anterior, ¿no? Ahora, la política o económica que tenían esos tipos de monarquía era a través del mercantilismo. A más metales preciosos, más era tu fuerza, ¿no? Y eso se introducía en un gobierno que que debía implantar políticas proteccionistas, protegiendo la producción. ¿Qué quiere decir? Que los aranceles eran con aranceles a la importación y favoreciendo la exportación. Bien, entonces ahí hemos visto un poco referente a lo que es la parte de la monarquía en ambos casos. Bien, chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, voy a un ratito, voy a tomar captura, un ratito, a ver, un ratito, voy a tomar captura de esto de acá. Quede registrado quiénes son los que han ingresado. A ver, un ratito, chicos, un ratito. Un ratito, chicos, un ratito. Ya, a ver, vamos a ver un video de 9 minutos, ya. De 9 minutos, algo rápido, chicas, para poder ya terminar la clase, ya. A ver, voy a compartir y ahora sí, un ratito. Para estudiar mientras trabajas, para hacer lo que te gusta, para hacerlo porque es lo que buscas, para convertir tu propósito en un lío, en un tarea. Ok. Bueno chicos, reciban un saludo del Colegio Batzili y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases. Bien, la clase pasada, o la última clase, habíamos conversado sobre la contrarreforma. Hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que es las características de las monarquías absolutas. ¿Cómo surgen las monarquías absolutas? ¿Qué son las monarquías absolutas? Bien, empecemos. Bueno, primero para hablar de monarquías absolutas, chicos, tenemos que hablar del surgimiento del Estado moderno. ¿En qué momento surge el Estado moderno? Bien, los orígenes del surgimiento del Estado moderno lo vamos a tener en la Italia del siglo XIV y XV, ¿no? Acá, este surgimiento de este tipo de Estado va a ser impulsado y apoyado por la burguesía, ¿no? ¿Y quiénes eran los burgueses?
eran generalmente empresarios, comerciantes que se empezaron a hacer de un gran poder económico, ¿no? Y ellos necesitaban un nuevo tipo de Estado, ¿no? Que les permitiera progresar. Entonces, ellos impulsaron mucho el surgimiento de este Estado moderno. El Renacimiento, el Renacimiento también va a acelerar este proceso, ¿bien? Ahora, con la formación del Estado moderno van a aparecer consecuencias, o como consecuencia de ello va a aparecer el surgimiento de las monarquías absolutistas y las monarquías parlamentarias, ¿no? Cuando hablamos de monarquías absolutistas estamos hablando de gobiernos donde solamente el único líder y el único que tomaba las decisiones del Estado, absolutamente todas, era el rey, ¿no? Perdón. Y la monarquía parlamentarias queda en base a un rey y a un parlamento, ¿no? Bien, chicos, continuemos. Ahora, vamos a entender un poco qué cosa es el absolutismo. El absolutismo, chicos, se le denomina así a un tipo de régimen político, ¿no? ¿Y cuál es la característica de un régimen político absolutista, ¿no? Su característica es que todo el poder recae en un solo gobernante o en un gobernante, ¿no? Que no está sujeto a ninguna limitación institucional, o sea que no hay ningún tipo de institución en el Estado que se oponga a su tipo de gobierno, salvo la ley divina, que era lo que sustentaban en aquella época, ¿no? Que los gobernantes o los reyes absolutistas estaban ahí por ley divina. Entonces, cuando hablamos del absolutismo, estamos hablando de un tipo de gobierno que se caracteriza por el gobierno de una sola persona, en este caso el rey, que no tiene ninguna limitación. ¿Bien? Ahora, chicos, este absolutismo va a ser, se va a formar dentro de las monarquías, ¿no? Que vienen a ser las monarquías absolutistas. ¿Por qué monarquías? Porque era el rey el que gobernaba, ¿no? Y como lo había mencionado, ese tipo de gobierno era en el cual una sola persona concentraba todo el poder o los tres poderes, ¿no? ¿Y cuáles son los tres poderes del Estado? Si nos recordamos un poco, chicos, los tres poderes del Estado es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo que se encarga de dirigir el gobierno, el legislativo que se encarga de dar las leyes y el judicial que se encarga de administrar la justicia. Pero ese es en el Estado actual. Pero en el Estado absolutista, estos tres poderes se concentraban en una sola persona, que venía a ser el rey. ¿Bien? Ahora, los orígenes del absolutismo lo vamos a encontrar en el siglo XVI, que va a ser su periodo de mayor desarrollo, ¿no? Y este gran desarrollo de estos gobiernos absolutistas se van a dar en la Europa occidental. ¿Quién va a ser el máximo exponente de los gobiernos absolutistas? Bueno, lo será Francia con Luis XVI y sus sucesores, ¿no? Francia va a ser el estado modelo de los gobiernos absolutistas o de las monarquías absolutistas. Bien, chicos. Ahora, ¿cuáles son las características de estas monarquías absolutistas? Primero, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, el rey concentra todos, absolutamente todos los poderes del Estado, ¿no? Ahora, el poder del rey se justifica en el derecho divino. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey está en la corona por derecho divino, porque es representación de Dios o porque Dios decidió así, ¿no? Eso es el derecho divino, que va a justificar el gobierno de un rey, ¿no? Ahora, este rey, otra de las características es que este rey va a nombrar a todos sus magistrados, va a administrar la justicia y va a dirigir la política exterior del Estado, ¿no? Esas eran las características de un Estado absolutista. Ahora, para justificar estos tipos de gobiernos absolutistas, surgieron teóricos del absolutismo, ¿no? Que son las personas que plantean que es un gobierno, un tipo de gobierno adecuado. ¿Cómo qué teóricos? Por ejemplo, tenemos a Jean Bodin, acá en imagen a Jean Bodin, que vivió durante los años 1530 a 1596. Bodin va a sostener en su obra Los 6 libros de la República que el rey debía gobernar sin necesidad de ningún consentimiento ajeno, que el rey tenía por derecho gobernar absolutamente, ¿no? Sin que nadie se le opusiera. Luego tenemos a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que vivió entre 1588 y 1679,
va a proponer en su obra Leviatán, que dice que las naciones prosperan bajo las monarquías, ¿no? Y no porque, según Hobbes, no porque tienen un príncipe, sino porque le obedecían. Como obedecían a este rey o a este príncipe, era un gobierno adecuado y debía prosperar, ¿no? Así sostenía Hobbes, que acá lo tenemos en imagen. Y luego tenemos a Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, que lo tenemos acá, que vivió durante los años 1627 y 1704, consideraba que la monarquía era la forma de gobierno más natural y sobre todo si era hereditaria, ¿no? Decía que era sagrada y absoluta y el rey representaba a la majestad divina, ¿no? Una vez más hace mención a Dios, ¿no? Que supuestamente el rey está en la corona porque Dios así lo quiere, ¿no? ¿Y dónde sustentó o en qué obra Hobbes sustentó este tipo de gobierno absolutista? En su obra Políticas sacadas de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, es de esa manera que Jacques Bossuet proponía por qué razón era adecuado el absolutismo, ¿no? Ahora, dentro de este tipo de gobiernos absolutistas va a surgir un nuevo tipo de sistema económico, ¿no? ¿Cuál va a ser ese tipo de nueva política económica o sistema económico? El mercantilismo, que ya lo habíamos hablado un poco en Historia del Perú, ¿no? ¿Y qué cosa era el mercantilismo? Bueno, como ya lo mencioné hace un momento, es un sistema económico basado en el desarrollo del comercio y exportación. Sus doctrinas fueron desarrolladas durante los siglos XVI y XVII en Europa, ¿no? ¿Y qué sustentaba el mercantilismo? Hablaba de el capital acumulado, ¿no? Que las naciones se harían más poderosas siempre y cuando acumularan metales preciosos, sobre todo oro y plata, ¿no? Entonces, eso sostenía el mercantilismo. Ahora, para el establecimiento de un mercantilismo adecuado se requería de un Estado fuerte, con un gobierno absolutista fuerte que planteara políticas proteccionistas, o sea, que protegiera la producción interna, ¿no? La producción interna y favoreciera la exportación de productos. El máximo representante de este sistema económico, el mercantilismo, es Jean-Baptiste Colbert, que fue su máximo exponente y fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Luis XIV de Francia, ¿no? Entonces, eso era el mercantilismo. Es una política económica, una doctrina económica que se desarrolló durante la etapa de este tipo de gobiernos que eran los gobiernos absolutistas, ¿no? Y estos gobiernos absolutistas que surgen durante el siglo XVI y se extiende hasta el siglo XVIII, ¿no? Casi 3 siglos de este tipo de gobierno absolutista. Bien, chicos, bueno, espero que hayan podido entender. Acá yo les estoy dejando la tarea. Van a desarrollar las páginas 382 al 385. Sustentan las preguntas 2, 4. A ver, justo esa parte de ahí, chicos, ya voy a mandar este video yo lo voy a mandar ahorita para que ustedes lo puedan tener. Un ratito, chicos. Al grupo lo voy a enviar para que ustedes lo puedan tener, ¿ya? Un ratito. Un ratito. Hay pocos estudiantes, no creen que no hay clase. Ok, ahí estoy colocando el video en el grupo para que ustedes lo puedan tener ahí y lo trabajen. El trabajo que estoy dejando y que también está referido ahí en el libro, en el video, perdón, es este de acá. A ver, nuevamente estoy compartiendo la diapositiva, que ustedes ya lo tienen también en PDF. Es este de acá, todo este de acá. Todo este de acá. Esto ya está, todo esto, ¿ya? Esta pregunta de extensión y esta de acá también de evaluación. ¿Ya, chicos? ¿No? Eso sería todo referente a la clase del día de hoy. Voy a tomar captura un ratito. Listo, ahora sí. Bien, chicas, nos estamos viendo. Cuídense y buen día. Hasta luego. Hasta la próxima clase.